Bueno, hola y buenas tardes a todos. Mi nombre es Ania Jazmín Carro y vengo a contar mi historia. Una historia donde no solo hubo una falsa denuncia de mi parte, sino una persecución del pueblo de la mujer, cómplice con la justicia de Córdoba, para condenar a un hombre inocente. Solo necesitan a una persona que diga algo en contra de un hombre para terminar condenado por no menos de 10 años a la cárcel o 15, como mi papá. Necesitan a alguien como yo para acomodar y manipular toda la información para llegar a su fin. Mi historia comienza cuando tenía 14 años, empezando mi adolescencia. Me agarró un enojo con mi padre y no quería límites, no toleraba un orden, y en el colegio y la sociedad me mostraba a cada rato que yo era una mujer y ningún hombre debía decirme qué hacer. En esa época, una amiga, verdadera víctima, me contó un abuso que sufrió, y con mi colegio, que apoyaba el feminismo o el hembrismo, y daba discursos constantes del odio hacia el hombre, incluso con varias falsas denuncias hacia profesores, tomé su historia como propia para sacarme de encima a mi papá. Le dije a mi mamá que él me había manoseado años atrás. Ella, sin dudarlo, lo enfrentó, y después de un rato de ellos discutiendo, fuimos al polo de la mujer a erradicar y denunciar y a pedir ayuda para mí. En ese lugar no solo nunca me ayudaron ni me contuvieron, sino que se aprovecharon de mí, me hicieron parar sola con 14 años a hablar con alguien, y solo le conté lo que había pasado, ni más ni menos. Que le dije a mi mamá que mi papá me había tocado mis partes íntimas tiempo atrás. Nunca me preguntaron si era verdad, si mentía, y no solo no dudaron de mí, sino que me hicieron una revisión médica muy invasiva para ver si había sido ultrajada en algún momento. Un adolescente de 14 años, que nunca había tenido ni siquiera novio, tuvo que abrir las piernas ante un hombre adulto desconocido. Ahí empezó todo el maltrato, ya no solo hacia mi padre, sino también hacia mí. Un año después, supe que no hicieron eso porque solo un médico puede firmar una declaración y no cualquier secretario como quien lo tomó. Y no solo eso, se tomaron el trabajo de poner que en esa revisación yo dije que mi papá me obligaba a chuparle el pene, cosa que no solo nunca pasó, sino que nunca dije, y que yo pasó de una acusación de abuso simple a un abuso con acceso carnal y todos los agravantes. Desde ese momento nunca me dieron contención ni ayuda psicológica, pero a mi papá le prohibieron no solo el contacto conmigo, sino con mi mamá y mis otros 2 hermanos. No lo dejaron volver a casa, a su hogar, solo con una acusación de manoseo, que ni sabían si era verdad. Sacaron un hombre de su hogar, rompiendo el primer momento y casi con prioridad a una familia por completo. Al poco tiempo le dije a mi mamá que era mentira lo que había dicho, y ella fue y contó al polo, pero debían seguir con una investigación. Y obviamente mi papá no podía volver a su hogar. Yo y toda mi familia, confiables a la justicia, que iba a hacer su trabajo como debían, y al ver la realidad, casi un año después, me llevaron a una pericia psicológica previa a la cámara Gesell, que el único objetivo era manipularme y hacerme entender que era una mujer abusada. Sin experiencia, mi mamá no puso algún perito de parte e hicieron lo que quisieron. Crearon una historia de abuso repetidos en mi cabeza y me hicieron entender que yo sí había dicho lo del sexo oral.
¿Cómo? Empiezan queriendo entrar en confianza, preguntándote cosas personales, con quién vivo, cómo es mi casa, qué hago cotidianamente, qué cosas me gustan hacer, si vamos o no de vacaciones, y así toda esa información van usándolo para armar una historia perfecta para condenar a un hombre. Desde ahí no contesté casi nada y les decía que no era correcto sus afirmaciones porque como yo no quería contar ni hablar del tema porque me daba mucha vergüenza. La psicóloga se encargaba de armar la historia y de decirme cómo había sucedido un abuso en casa y no solo uno, sino que por mucho tiempo. Cuando intentaba decir que no fue así, que yo no viví eso, me decían que puede ser que lo haya olvidado, pero que es normal, que suele pasar. Y creaba en mi cabeza como mi papá supuestamente me llevaba a mi pieza o a la suya, por ejemplo. Hasta me dieron que cuando mi papá me enseñó a andar, me enseñó a nadar, también era abuso, porque le había contado que hubo un fin de semana que nos fuimos al río y me enseñaba a nadar y ellos decían que eso era abuso porque ponía una mano en mi espalda y otra cerca de mis glúteos y obviamente ellos me decían que eso era tocar mis partes y era abuso. Salía llorando de esas sesiones enojada hasta con mi mamá por llevarme y no hablaba con nadie. Entre todos esos días no sé cuál fueron, si fue una pericia o una cámara Gesell, creo que fue una cámara, cuando ellas me dijeron que al otro día debía contar todo lo que hablábamos en un relato mío sin que ellas me preguntaran nada. Y yo lo hice por miedo, por ignorancia, no sé, quizás vergüenza que me traten de mentirosa. Al tiempo lo detuvieron a mi papá y noté que las cosas habían ido demasiado lejos. Hablé con mi abuela, le conté lo que pasó y que había mentido. Me acompañó a decir la verdad, pero no me dejaron, aunque a ella le tomaron la declaración de lo que yo dije. Pasó el tiempo y busqué reiteradas veces decir esto a las fiscales a cargo, pero nunca me permitieron. Me mandaron a terapia. Al principio solo conseguimos a una asistencia de la víctima. También depende del gobierno, como el polo de la mujer. Solo querían lo mismo, que yo dijera que era víctima. No me dejaban de decir lo contrario y me decían el por qué yo cambiaba mi versión por lástima o remordimiento. Y yo decía que era una única verdad. Y salía muy enojada de ese lugar. No me contenían para nada y solo buscaban que viviera siendo una víctima. Mi mamá me vio muy mal. Tampoco le contaba mucho de lo que me decían ahí. Me daba mucho enojo y me cambió a una psicóloga privada, que con ella fue la primera vez que tuve terapia. Ella no me hablaba del caso, sino de mí, de mi vida cotidiana, de cómo vivía Jazmín en el día a día. Y no solo como supuesta víctima. Finalmente, esta profesional renunció al instituto privado y me quedé sin terapeuta nuevamente. Al tiempo comencé con una nueva psicóloga que no me agradaba mucho, pero fue quien escuchó y me mostró cuáles eran mis derechos en todo este caso. Y uno de mis derechos fundamentales era el ser escuchada. Me acompañó emocionalmente hasta llegar al juicio. Yo ya con 17 años, 2 años con mi papá detenido y 3 afuera de mi casa, no solo privado de su libertad, sino también privado de ver a sus hijos. Yo figuraba como una víctima, pero mis 2 hermanos tampoco lo dejaban ver. Me llamaron a tribunales para ofrecerme una abogada, la cual dije que no, ya que para ese entonces tenía uno pago.
y también para una entrevista técnica. Yo quería declarar y debía dejar asentado ello. Cuando llegué a esa entrevista realmente me indigné porque quien la hacía era la misma perito de las pericias y la cámara Gesell. Con mi mamá nos negamos a que sea la misma, pero el abogado dijo que no iba a influir, ya que solo era una entrevista donde yo afirmaba mi voluntad de declarar en el juicio y no podía dar su opinión o hacer ningún tipo de análisis. Entré y comenzó igual. ¿Cómo estás? ¿Con quién viniste? ¿Con quién estás viviendo? Hasta la segunda pregunta le contesté, pero con tono sarcástico todo el tiempo, la verdad, porque era lo mismo que hace 2 años. Y le dije, no vengo a decir más que solo quiero declarar el juicio. Me siguió preguntando de quién me había dicho eso, si alguien me lo dijo, si entendía de qué se trataba, y con tono afirmé que dije, y le dije, sé muy bien de qué es y quiero declarar. Y dio por finalizada la entrevista. Luego dio su respuesta que decía que ella quería declarar, que entendía lo que significaba y que insistía en eso. Pero ella no lo recomendaba porque era revictimizarme y sobre todo una falta al trabajo de la perito anteriores de pericias y cámara Gesell hablando en tercera persona de ella misma. No nos importó y fuimos al juicio esperando el momento que me dejen entrar a declarar. En la primera audiencia no sucedió, pero pasó algo más terrible para mí. Al finalizar dejaron entrar a saludar a mi papá, ya casi 3 años que no veían a sus hijos. Bueno, no, está bien. No, yo sé que Has está muy angustiada y por eso está leyendo todo. ¿Querés contar lo que a vos te pasó? O sea, ¿qué es lo que pasó realmente y cuáles fueron las consecuencias? Sí, bueno, desde el primer día que le cuento a mi mamá que esto era mentira, nunca nadie me quiso escuchar. Desde ese momento siempre me trataron mal. Nunca me dejaron poder hablar de vuelta. Y estuve siempre y fui a todos los lugares para poder hacerlo y nunca me dejaron. Y hasta el día de hoy no puedo hacerlo. Bueno, ahora puedo. Pero sigo esperando a poder y que se me escuche. ¿Cuánto hace que tu papá está preso? 4 años, casi 4 años. 4 años y 8 meses. 4 años y 8 meses preso. Has tenía 14 años cuando lo denunció. Y automáticamente, rápidamente dijo, mentí. Tenía 14 años, una nenita. O sea, y la justicia hoy no la escucha y su papá sigue preso. Por eso está tan angustiada ella. Por eso me paré para que pueda decirlo fácilmente. Gracias. Gracias.